Al igual que ocurriera el pasado verano tras la visita de Pelosi a Taiwán, China ha vuelto a rodear la isla convirtiéndola en el blanco de su espada afilada, como el Partido Comunista Chino ha querido llamar a esta operación militar en respuesta a la visita, esta vez, de la presidenta de Taiwán a California. Una visita en la que se reunió con el sucesor de Pelosi, con Kevin McCarthy, y que ha enfurecido de nuevo a Pekín. En represalia, el régimen chino ha iniciado este sábado unos ejercicios militares con al menos 12 navíos y 91 aviones de guerra contabilizados por el Ministerio de Defensa de Taiwán, buscando intimidar y rodear totalmente, según sus palabras, la isla, que es considerado un país independiente, con su propio gobierno, un gobierno democrático, su propio ejército y moneda, pero cuya soberanía reclama desde su independencia a Pekín por considerarla una provincia de China. Taiwán, que ha condenado estos ejercicios militares que han vuelto a poner en vilo a toda la comunidad internacional, ha acusado a China de socavar la paz y la estabilidad de la región, pero también ha asegurado que no va a responder la provocación ni la intimidación a la población para darle a China ese pretexto que necesita para desplegar esos anunciados juegos de guerra. Y es que es algo que realmente se sabe de sobra en este momento, y es que otro conflicto armado, y por los mismos motivos que Rusia invadió Ucrania, y en un momento donde la comunidad internacional se está viendo seriamente afectada con el envío constante de millones de dólares y armamento a Zelensky para poder resistir ese embate ruso, pues en este aspecto es donde quizá radica esa ambivalencia de China ante quienes aseguran que su intercesión con Putin podría ser vital para poner fin a esa guerra, que lejos de acabarse, como ven ustedes, se está extendiendo demasiado en el tiempo. A China no le interesa una derrota rusa en Ucrania, porque eso significaría un avance de la democracia en su frontera noroccidental, con los riesgos que eso supone para un país comunista que tiene además totalmente dominado a su pueblo. Ni puede tampoco aceptar la postura de Estados Unidos y de Occidente, porque manteniendo como principio de Estado que Taiwán pertenece a China, está obligado a defender la tesis de Moscú de que Ucrania también le pertenece a Rusia. Dicho lo cual, China no tiene amigos ni enemigos, solo intereses y circunstancias. Ahora solo falta rezar para que el nuevo Nostradamus no la vuelva a pegar con su predicción de que la Tercera Guerra Mundial se va a dar este año y que comenzará con el choque entre dos aviones o dos submarinos en Taiwán. Un incidente que desencadenaría una serie de sucesos fuera de control. Bueno, pues quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y un conocedor sobre el terreno, sobre todos estos conflictos. Gracias, Arthur, por acompañarnos. Muy buenas noches, Marian. Gracias por tenerme. Y Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FIU. También muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. Muchas gracias, Marian. Buenas noches. Fíjense que yo estaba empezando con este señor, que tengo aquí su nombre, se llama Hamilton Parker. Es conocido por sus habituales predicciones. Él adivinó cuándo iba a comenzar la guerra en Ucrania, adivinó cuándo se iba a morir la reina Isabel, y ahora insiste que esa Tercera Guerra Mundial está por venir y se va a dar precisamente por un conflicto que va a haber en Taiwán, con el choque, supuesto choque entre dos aviones o dos submarinos. No la tiene clara, pero dice que va a ser antes del final de este año y que se va a dar en Taiwán. Arthur, tú hiciste hace no mucho una predicción muy personal de lo que estaba ocurriendo con China y con Taiwán. Me imagino que estos ejercicios militares, esta intimidación nuevamente a Taiwán, incluso la forma en la que se ha recreado lo que sería un ataque, deja ya pocas dudas, ¿no? No, desde un principio dije que esto iba a ser un escalamiento, ¿no? de operaciones tácticas y operacionales de la China comunista hacia Taiwán, con el propósito de nuevamente recuperar lo que ellos entienden es una parte de la China comunista. Cabe señalar que los Estados Unidos en estos momentos y sus aliados, miembros del ANZUS, están rápidamente creciendo la fuerza militar y están expandiendo la fuerza militar aliada en la región. Y ahí llevamos relaciones, por lo menos en las fuerzas especiales, con Taiwán por muchos años, y seguimos ahí en estos mismos momentos. La China comunista no va a echar para atrás, y sí puedo adelantar que puede caber alguna posibilidad de que sí acabemos una guerra con China comunista.
Y eso obviamente es algo que no es, que decir, no va a ser fácil, porque si algo tiene China es ese poderío no solamente militar, o sea, armamentístico, sino también en cuanto a soldados, en cuanto a gente. Es inmenso el ejército chino, Eric. Sí, mira, Mariam, la cuestión de que si China va a tomar una movida contra Taiwán no es una cuestión de si la va a tomar, sino cuándo la va a tomar. Exacto. Y esto, mira, siempre digo a los estudiantes, escuchen lo que dicen los líderes, especialmente estos líderes autoritarios donde el círculo de decisión es mucho más estrecho. China lleva años diciendo este tema, y desde que Xi Jinping llegó ahí mucho más. En el último el último congreso del Partido Comunista, Xi Jinping no pudo ser más claro. Dijo que China iba a reunificar a Taiwán, sea por pacíficamente, pero que si hubiese usar la fuerza, lo haría también. Putin se pasó mucho tiempo diciendo, dando señales claras de que iba a mover contra Ucrania. ¿Y qué es lo que pasa? En el caso de Rusia, Putin vio como la juventud ucraniana ya se estaba alejando de querer estar cerca de Rusia. No, en el caso de China, la juventud taiwanesa no quiere estar cerca del partido del PRC, ¿no? Y China y Xi Jinping ve muy claramente esto como un momento que hacer. Y no tiene que necesariamente ser una invasión. Taiwán depende gran parte de China, 42% de sus exportaciones van hacia China. China puede bloquear la isla, sino que nada entre o salga por ahí. Eso es una de las movidas que puede hacer. Y hay otras formas también de presionarla. Yo no sé si vamos a poder ver a lo largo del programa lo que fue la recreación de lo que sería ese ataque a gran escala que produciría China. Realmente es impresionante, Arthur. Tú estás diciendo que las tropas especiales de Estados Unidos, y sabemos también que al ser la crónica de una invasión anunciada, ahí lo estamos viendo en nuestras pantallas, cuando uno ve esto realmente es impresionante. Pero como era la crónica de una invasión anunciada, yo creo que el ejército de Taiwán también es un ejército que está extremadamente bien preparado. Puede ser una sorpresa para China. Hay que recordar históricamente quién es Taiwán, o sea, son los legados de Chiang Kai-shek, quien al perder contra Mao, pues él y sus 600.000 tropas pues, fueron a la isla de Taiwán. Son personas que ya vienen con un temple de guerra, son guerreros. China tiene que recordarse que tienen que hacer una invasión por mar, más de 100 millas de mar. Y ellos no tienen la logística para hacer eso y es algo que ellos presentemente están tratando de recuperar terreno en esa área porque saben que es su Aquiles. Lo que se está haciendo ahora mismo por parte de los aliados es convertir a Taiwán en un tipo de puercoespinas. O sea, que le va a doler a China comunista hacer cualquier tipo de operación contra Taiwán sea ofensivamente, con misiles o tratar de poner reconocimiento también sobre el terreno. Y yo creo que además, Eric, hay otro punto. Yo no creo que la situación de China en estos momentos sea la más boyante. Tiene una situación económica complicada, tiene una situación social complicada. No sé hasta qué punto sería el momento preciso para iniciar esa invasión, quizá por una cuestión de nacionalismo, para despertar el nacionalismo. Mira, sin duda China no está pasando su mejor momento, pero lo que tenemos que tener claro es que la política exterior china, Taiwán es la prioridad número uno, ¿no? Eso es importante, ¿no? Número dos, esto no quiere decir que va a ocurrir mañana, pero sí creo que las líneas de tiempo se están acercando mucho más de lo que la mayoría algunas veces piensan. Yo creo que estamos más cerca de lo que puede ser. Y también aquí hay una cosa diferente. Cuando se habla de Ucrania, ahí tienes muchos líderes mundiales hablando de democracia, etcétera. Mira, los países actúan en sus intereses estratégicos. Para Europa, Ucrania es un interés estratégico porque está en sus fronteras. Taiwán no lo es tanto, excepto por la industria de semiconductores. Y de hecho, esta última, hemos visto al presidente Macron ir a China y afianzar lazos. Hemos visto a la presidenta de la Comisión de la Unión Europea también hacerlo. Estas son personas que abiertamente están a favor de apoyar a Ucrania, ¿no? Pero no necesariamente acá. Además, la mayoría de los países del mundo reconocen a China por encima de Taiwán y han roto relaciones. Por lo cual, el ambiente no es lo mismo. Y si bien China está pasando por no su mejor momento, tampoco lo está pasando Estados Unidos, ¿no? Creo que
China, obviamente todos sabemos aquí que no es Rusia, ¿no? Obviamente y cuenta con mucho más, está mucho más involucrada en la economía mundial. Y recordemos, un bloqueo chino a Taiwán. Taiwán tiene por estimados 2 semanas a lo mejor de sobrevivencia en términos de lo que necesita. Tiene que importar casi todo, importa un cuarto de sus productos desde China y exporta 42% hacia China. Es su primer socio comercial. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a hablar ahora, después de esta pausa, de cuáles serían los motivos que se esconden por debajo de la mesa. Porque China va despacito, va lento, tiene todo el tiempo del mundo, pero su obsesión principal es desbancar a los Estados Unidos del ranking de la hegemonía mundial. Bueno, yo creo que, digamos que un poquito la escenificación en Pekín de ese restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia, que han sido enemigos religiosos y enemigos durante décadas. Hacerlo en Pekín significa que él está tomando también, que China está tratando de tomar, y Xi está tratando de tomar un papel preponderante en la parte diplomática. Y yo creo que eso forma parte también de tratar de desbancar a los Estados Unidos de su posición como número 1 en el mundo, ¿no? en la hegemonía mundial. ¿Cuál es tu opinión, Arthur? Claramente el plan de China comunista por muchos años, décadas, ha sido, yo creo que después de la visita de Nixon, ha sido el destronar a los Estados Unidos como el poder global. Al ver la muralla de comunismo caer en los 1990, pues China ya vio la China comunista vio otro tipo de amenaza directamente ahora a lo que ellos creen que es el comunismo, ¿no? Y el control no descentralizado, sino sumamente centralizado. Entonces ellos, pues por diferentes vías ahora, sean económicas, sean diplomáticas, sean militares, pues están buscando diferentes vías por la cual poder challenge, ¿no? Los Estados Unidos y su hegemonía presentemente. Si vemos lo que es el Belt Road Initiative, muy peligroso lo que quiere hacer China globalmente con eso. Eric, yo creo que nosotros también tenemos que alzar una especie de mea culpa a la situación que tiene China ahora, porque China hubo un momento donde, bueno, eran gente completamente gris, sin ninguna posibilidad de avanzar, y bueno, resulta que vinieron aquí a los Estados Unidos, les encantó y le pidieron al presidente de entonces si podían mandar a los más eminentes chinos a las universidades de los Estados Unidos y llegaron nada menos que casi 400.000. O sea, en todo ese tiempo y en ese programa fue una barbaridad. Y esa gente después fueron becados por empresas estadounidenses, contratados por empresas estadounidenses, se quedaron acá y se han convertido en inmensas fuentes de espionaje para China. Y eso se está repitiendo incluso ahora con la cantidad de chinos que están llegando incomprensiblemente tanto por la frontera norte como por la frontera sur. ¿Qué está haciendo Estados Unidos a ese respecto? Porque si algo tiene China es que roba patentes, espía, no juega limpio. De hecho, hoy un avión de los que estaban utilizando lo han fabricado con tecnología robada a los Estados Unidos, Eric. Bueno, la política norteamericana por un tiempo se basaba bajo una lógica de decir que integraba más a China en la economía mundial, en todas las grandes entidades de comercio mundial. China se iba a democratizar más y eso ha sido lo contrario, ¿no? Y en el tema de las universidades no solo es el número de estudiantes chinos que hay acá, sino los millones de dólares de chinos de donaciones a universidades, a centros de investigaciones, a universidades norteamericanas, altas universidades norteamericanas, ¿no? desde el primer rango, que dependen en gran parte de estos tipos de fondos de diferentes partes, pues los chinos han puesto miles de millones de dólares en muchas de estas universidades y ahí también han traído varios de sus programas. Pero yo creo que China también, a medida que se ha fortalecido económicamente, como se ha hablado, bajo Xi Jinping, que es un ideólogo, es importante entender esto. Al contrario de algunos de sus predecesores, Xi Jinping es ideólogo marxista, ¿no? Sí, Él claro. cree en el rol del Estado fuerte y crea una China fuerte militarmente, en los servicios de inteligencias, ha desarrollado mucho la parte tecnológica, especialmente toda la tecnología 5G también y otras partes para hacer esto. Tengamos claro, China está primero apostando por tratar de influenciar la política de Taiwán. Esto es importante. Hay unas elecciones en el 2024 y el candidato a la oposición ha estado en China ahora mismo, ¿no? Entonces hay un partido más pro-China y uno más pro-independentista, pero los jóvenes taiwaneses, la mayoría están
están moviéndose más lejos de China, no quieren saber con China, y es aquí donde ves la militancia china, porque ven que poco a poco Taiwán realmente se le está yendo de las manos, y a largo plazo una generación nueva no irían al camino que Beijing quiere. Absolutamente. Y Arthur, aquí también hay que destacar que en el caso de que China finalmente invadiera Taiwán, la comunidad internacional estaría apoyando a un país que consideran independiente de la misma forma que lo han hecho, por ejemplo, con Ucrania. Pero Rusia, por ejemplo, ya ha manifestado su apoyo a estos ejercicios militares, y son ejercicios militares. Sí, sí, no, claro. De la misma manera que la China comunista ha apoyado hasta cierto punto lo que está buscando Rusia con Ucrania, pues Rusia también y Putin pues apoyan el reclamo que hace la China comunista sobre Taiwán. Son cosas es una diplomacia para las gradas exteriores. Pero estoy muy seguro también que ellos todavía tienen muchos problemas históricos internos que tiene que ver con la frontera entre Rusia y la China común. Y entiendo que eso todavía está en juego en las discusiones de ellos tras bastidores. Ahora, en esa especie de ejercicios militares que han utilizado incluso munición real en algunos de los ataques que han hecho, sobre todo algunas áreas del archipiélago, ellos estaban diciendo que habían tratado no solamente de centrarse en la isla, la península de la isla, sino también en lo que son los archipiélagos de alrededor, porque eso es lo que en un momento dado podría hacer que se ralentizara la invasión o que se pudiera frenar la invasión. Disculpa, Eric, que le voy a volver a preguntar a Arthur, porque es la parte militar. Estados Unidos me imagino que es perfectamente consciente de cómo llegaría a ser esa invasión, se han manejado todos los planos, y puede haber una sorpresa por parte del ejército taiwanés. Mira, el ejército de Taiwán y las fuerzas navales y aéreas están muy, muy bien entrenadas. De eso no cabe ninguna duda. Y tienen la tecnología última que los Estados Unidos y los aliados han podido proveer. Por eso es que Taiwán sabe cuándo y cómo la China comunista pretende hacer algún tipo de invasión. Ellos estudian las formaciones navales, estudian lo que está pasando sobre el terreno dentro de la comunista china, la China comunista, de donde salen estos navíos de los puertos, cuál es la base logística, el movimiento de tropas. O sea que la inteligencia de Taiwán es muy, muy buena. Y lo que son la segunda cadena de islas, pues se está militarizando increíblemente ahora mismo por parte de los Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, o sea, muchos países en la región que están incrementando, ¿no?, esas defensas de esos segundos archipiélagos de islas que están alrededor de Taiwán. O sea que esto no va a ser una tarea muy fácil para China comunista. Y nosotros supimos antes de la invasión de Ucrania más o menos una ventana de cuándo iba a suceder. Y sabíamos ya para diciembre del 2020, más o menos que en el próximo mes iba a suceder la invasión. Lo mismo va a pasar aquí. Y Taiwán va a saber muy bien cuándo es que viene cuándo viene la invasión de la China comunista. Bueno, pues yo decía antes de la pausa que solamente resta ponernos a pensar cómo nos afectaría directamente a nosotros aquí en los Estados Unidos, porque no cabe ninguna duda que si se produce ese conflicto, Estados Unidos tendría que entrar de una forma mucho más directa que lo que ha ocurrido con Ucrania. Pero sus reflexiones, Eric. Bueno, yo creo que aquí el riesgo más grande es un bloqueo de Taiwán, porque ¿cómo uno reacciona? ¿Cómo reaccionaría el mundo ante un bloqueo de la isla? Porque por televisión una guerra se ve y obviamente Estados Unidos tiene un potencial militar. Pero ¿qué pasa cuando una isla es bloqueada por China? Que puede ser básicamente destructivo para Taiwán, un bloqueo de la isla donde no entre y salgan productos. Creo que eso es lo más importante que hay acá. A mí no me queda claro que el apoyo diplomático que ha recibido Ucrania a nivel internacional lo reciba Taiwán. La mayoría de los países del mundo reconocen a China, y la otra cosa es que China tiene numerosas inversiones en muchos países que, votando por sus intereses, ya han roto relaciones con Taiwán para reconocer a China, y no me parece tan fácil en un bloqueo de que vaya a tener ese apoyo masivo que tiene Ucrania. Creo que ahí es donde está el peligro mayor. Arthur, ¿cuál es tu opinión? Bueno, hay que ver también, China quiere cortarse ambos brazos meramente por retomar Taiwán militarmente. O sea, ¿qué haría una India que presentemente tiene unos problemas
fronterizos serios con la China comunista. Si se da un conflicto en Taiwán, Corea del Norte tomaría esa oportunidad para invadir Corea del Sur. O sea, hay tantas posibilidades regionales que se podría llevar a cabo que podría afectar globalmente de verdad cadenas de suministro. Y yo me imagino ahí, Arthur, también que la posición de Estados Unidos va a ser preponderante, ¿no? Después de lo que ocurrió, por ejemplo, en Afganistán, la política exterior no puede ser débil por lo que tú estás diciendo precisamente, porque si ya finalmente China invade Taiwán, quizá Corea del Norte decidiera entrar en Corea del Sur, y esto sí que sería, como dicen mis amigos cubanos, un verdadero arroz con mango.